Listo, estamos en vivo en estos momentos en Visual Anáquia, así que Tatiana. Hola, ¿cómo van compañeros? Compañeros Bien, participantes de esta nueva sesión de Visual Anáquia, esta tercera entrega. Bienvenidos una vez más a ASDEA Historiadores. Hoy vamos a abordar un tema pertinente de nuestro tiempo, las nuevas tecnologías y su impacto social. Para ello, mi estimado colega Jorge y nuestro invitado José Fontalvo y yo estaremos hablando de la tercera revolución tecnológica y el nuevo milenio, los mitos y verdades que conllevan a todo esto. Entonces, ahora bien, el tema de todas maneras va a tener una interrelación entre lo que es la ciencia, la tecnología y lo humano, teniendo en cuenta claramente el enfoque o un enfoque que vaya desde los países desarrollados y los retos que deben tener los países subdesarrollados en estos nuevos dinámicas tecnológicas y sobre todo finalmente abordarlo en nuestro contexto nacional, el contexto colombiano, que también implica muchos retos para cambiar. Bueno, bien, nuestro invitado es José Fontalvo, ingeniero electrónico de la Universidad del Norte, candidato a magíster en estudios de Sistema de Comunicación e Información en Alemania. Bienvenido, José, de Historiadores. Un gusto tenerte en este espacio. Un gusto estar aquí, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. A ti también, Jorge. Bueno, bien, gracias. De nada, un gusto compartir con ustedes. Bueno, venga, este nuevo tema, que es muy amplio de manejar, puesto que tiene muchos enfoques y muchos subtemas variables, nosotros queremos abordarlo dependiendo de lo que se quiera llevar, pero nosotros queremos abordarlo desde la ciencia, pero la ciencia desde lo humano, sin olvidar un lenguaje técnico que nos permita entender allá lo que es los desarrollos del ingeniero, desarrollo de las ciencias básicas, pero sin olvidar aquello que es lo humano. Y esto dado que normalmente las sociedades han tenido a lo largo de la historia, históricamente, la humanidad ha tenido en distintos momentos avances tecnológicos que le permiten mutar sus mismas relaciones socioeconómicas. Ello nos permite o merece un análisis que llegue a tener o que llegue a abarcar a toda la población en general. Y esta población no puede ser excluida de aquellos avances porque al final terminarían convirtiéndose aún más en el reto para poder abordar todo ello y que el progreso sea uniforme. En este nuevo siglo, en este nuevo milenio, nosotros estamos concientizándonos en una maximización del Internet móvil, las redes móviles, la robótica, la programación, incluso también las criptomonedas en el mercado digital, que también influyen mucho en nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de cambiar lo social. Y entonces, al momento de modificarse estas relaciones laborales, estas relaciones sociales, nos llevan a contestar o a preguntarnos hacia dónde vamos o qué camino necesitamos tomar, sin olvidar obviamente lo humano y sin olvidar la ciencia para que esté a disposición. Entonces, José, ¿cómo estás? Te pregunto, en las últimas décadas, ¿cómo ha influido ese desarrollo tecnológico en el desarrollo tecnológico en las relaciones sociales o en el desarrollo social? Bueno, para responderte esa pregunta, de pronto hay que ir un poco más atrás de las últimas décadas, ¿no? Entendiendo la tecnología como el producto práctico de la ciencia, eso ha venido transformando la sociedad desde que la ciencia se permitió, al practicar la ciencia se permitió libremente al final de la Edad Media. Entonces, entendiendo como tecnología cualquier cosa que surja de la biología, de la física, de las matemáticas, que tenga un aporte práctico, pues el calzado, la ropa, las máquinas, la electricidad, todas las invenciones de ahí en adelante han cambiado la sociedad fuertemente.
Por eso pues últimamente se ha hablado de revoluciones industriales o revoluciones tecnológicas, como las menciona el título de este espacio, en el que se trata de enmarcar como 4 momentos de la historia en los que la tecnología ha cambiado la sociedad de manera drástica. Entonces, la primera, siendo la primera revolución industrial, fue listo. En Inglaterra se inventaron el motor a vapor, eso hizo que la dependencia de la fuerza manual fuera mucho menos y que la producción pudiera aumentar. Entonces, eso cambió drásticamente, crecieron las industrias, se mudó más gente hacia las ciudades, eso, pues, la sociedad cambió tremendamente. Luego vino la electricidad y lo que llamamos la segunda revolución industrial. Eso otra vez cambió, fue posible la producción en masa, fue posible alimentar el sistema de libre mercado pues con más productos, mucho más compra-venta, cambió terriblemente. Luego viene la tercera revolución industrial, cuando ya la robótica, la electrónica entran a ser parte de nuestra vida diaria. Eso no fue hace mucho tiempo atrás. Por eso es tan relevante esa charla, porque este espacio, porque la tercera revolución no ha terminado, pues los efectos siguen aún en evolución. Eso otra vez cambió mucho la manera en la que pensamos las cosas, entonces mucha gente dejó de trabajar en líneas de producción, fue reemplazada por robots y esa gente trabajó en otros aspectos. La ciencia hizo un salto tremendo gracias a la electrónica. Entonces, bueno, se quiso, y ahora es la cuarta, la revolución de los datos, la revolución del mundo hiperconectado, que también nos está cambiando muchísimo. Se quiso marcar esos 4 hitos como espacios en los que la tecnología cambió drásticamente la sociedad, pero mi respuesta sería que desde que acabó la Edad Media eso ha venido pasando permanentemente. Y en este caso, con esta tercera que todavía no ha finalizado y cuarta que está en vestigios, ¿cómo ha impactado más bien a estas últimas sociedades los cambios? Como por ejemplo tú dices que en la primera revolución el cambio del campesinado tuvo que irse a la ciudad, apareció Claro. el obrero, etcétera, etcétera. Luego con la segunda también los cambios hacia la ciudad, muchísimo más el capital como tal de la mano de obra. Entonces, Claro. ¿eso cómo influye ahora en las nuevas dinámicas laborales también? ¿Cómo es el impacto social allí? Bueno, lo que se ha podido, pues lo que nosotros como ingenieros podemos evidenciar cuando estudiamos el impacto de las tecnologías que realizamos, es que digamos, con el venir de la electrónica y la masificación de la computación en el mundo, se dio un cambio de paradigma en el que ya la gente, pues el trabajo manual, repetitivo, no era tan necesario que fuera hecho por personas, y hubo un cambio de esas personas, de ese número de personas que usualmente realizaban trabajos manuales en la industria, que pues podían ser fácilmente automatizados, y personas que realizaban también trabajos de manejo de datos en hojas enormes, pues sí, digamos, trabajo contable, ese tipo de cosas. Ahora todo eso se computarizó y ese flujo de gente se fue y creció el número de gente involucrada en ciencia. También porque creció el número de gente involucrada en ciencia por los mismos efectos de la computación. Ya era posible realizar cálculos muy complejos en muy poco tiempo y era barato, porque con el desarrollo de las computadoras ya en un par de décadas todo el mundo tenía una en su casa. Y para las universidades y para la sociedad en general, realizar ciencia se volvió mucho más barato. Entonces, uno de los impactos más positivos, digamos, de esa tercera revolución fue el crecimiento de la gente que participa en ciencia. ¿Por qué? Porque eso hizo que la distancia entre la tercera y la cuarta revolución fueran 2, 3 décadas. Cuando la distancia entre la segunda, exacto, mínimo. Cuando la distancia entre la segunda y la tercera son más de 100 años. Entonces, quién sabe cuándo vendrá la siguiente gran idea, ya que hay muchas más personas involucradas en ciencia, ya que hay tecnología para respaldar a esas personas involucradas en ciencia. O sea que también se podría decir que la ciencia se capitalizó el triple en comparación con de pronto las otras décadas, que eran muchísimo más paulatino. Claro, y no solo, sí, claro, no solo por el poder de computación, también la conectividad. La Internet permitió que todos pues cooperáramos en ciencia. Países del primer mundo, donde antes, listo, se cambiaban cartas, pues los científicos o las personas
se enviaban cartas y con eso comparaban resultados o algo, ya no. O sea, ya simplemente cuelgas tu paper en alguna revista online famosa y la gente de otra parte del mundo te lee y te comenta. Eso es valioso y acelera muchísimo el desarrollo científico. O sea que Entonces, estamos, sí. como se dice ahora, estamos en unas sociedades interconectadas donde la comunicación fluye mucho más rápido y al mismo tiempo dinamiza la forma en cómo la ciencia vaya avanzando. Yo estoy en Y Alemania, aquí es la 1 de la mañana y estamos hablando como si estuviéramos en el en el mismo. mismo lugar, en el mismo espacio. Ahí tienes. Exacto. Sí. Eso es lo que permite ese desarrollo y eso es el impacto. Y también podría pasarse a otras áreas, por ejemplo, Mm, porque eso también es el otro, como el otro punto de quiebre, es que a veces se siente como si la ingeniería no fuera permeable a todos los aspectos de la sociedad. O sea, uno mirado incluso hasta para los negocios, no se mm. podría dejar una simple ferretería sin tener una base de datos o el uso de ciertas aplicaciones, como así sea lo más básico como el Excel o Access, por ejemplo. Claro, Entonces, claro. eso permea absolutamente todas las capas y todas las esferas sociales. Mm, Sí, exactamente. muy bien. Sí, exacto. Es que estas dinámicas entre la tecnología y la sociedad, a veces nosotros creemos que este avance tecnológico, mucha gente podemos, me incluyo, que podemos creer que el avance tecnológico solo se presenta en un tiempo muy cercano a cierta juventud que ha estado más directamente implicada con este mundo tecnológico. Y tenemos que conocer que a nivel histórico, realmente la presencia de la tecnología abarca un sinfín de eventos que, que empezaron a interactuar de manera más activa, y eso se presenta en 1995. Y nos olvidamos completamente de que en 1995 empezó una revolución y una conexión tecnológica muy grande, y podemos conocerlo con uno de los grandes inventos, que fue el Windows 95. Aunque hoy nos parezca como obsoleto, eso fue uno de los grandes inventos en materia de información. Y la llegada de precisamente este tipo de tecnología también trajo consigo la tecnología telefónica inalámbrica, con la llegada del 1G. Es que si nosotros revisamos la prensa a partir del 94 y 95, podemos encontrar unas secciones hasta de 3 páginas sobre tecnología, sobre la llegada a la computación, sobre la tecnología en el disquete o en el CD, en el CD-ROM. Entonces, ¿por qué se presenta esto? Entonces nosotros empezamos a hacernos preguntas de que en qué momento Colombia empieza a ser parte de esas dinámicas tecnológicas y de información. Y precisamente en 95 Colombia le llega todo ese tipo de tecnologías, y había un mundo de computación que nosotros estábamos entrando, aunque era costosísimo. El mundo estaba, y aquí en Barranquilla o en la costa se empezó a hablar de Celcaribe, la primera empresa de tecnología telefónica en Colombia. Lo que hoy conocemos como Claro, se fue origen allá con Celcaribe. Y entonces, a nivel presidencial, Samper le llegó eso, y había la forma de que el ciudadano se volviera como un ente de información, y solo hasta el 2003 se empieza a hablar sobre decretos a través de la sociedad de la información, con lo que es la cumbre mundial sobre la sociedad de la información, que fue en el 2003 en Ginebra, y hubo dos, en Ginebra en el 2003 y en el 2005 en Túnez. Ya, ahora, se marcó una ley, un proyecto político económico a través de este tipo de tecnologías. ¿Cómo confluyen, te pregunto, cómo confluyen entonces ese desarrollo con la sociedad que está emergiendo y con la sociedad que ya estaba? En estas épocas de pandemia, la virtualidad a través de las clases, puedes notar que para una profesora que viene de una educación tradicional le cuesta.
y Colombia ha quedado un poquito rezagado en materia tecnológica. Entonces, ¿cómo confluye este desarrollo tecnológico y la sociedad, el obrero, el trabajador que ha venido de una tradición diferente a la virtualidad? Bueno, aquí hay una, a eso tengo una respuesta un poco agridulce. Y es que las revoluciones tecnológicas se caracterizan por ser traumáticas al corto plazo y beneficiosas al largo. Con eso me refiero a que cuando hay una transformación fuerte en la manera en la que, pues en la manera en las nuevas tecnologías y la manera en la que la tecnología puede afectar a la sociedad, siempre ha pasado, pues, el caso más cercano que tenemos es con la tercera revolución, con el auge de la robótica. Siempre ha pasado que hay gente afectada negativamente, listo. Cuando la robótica entró a la industria, hubo obreros que fueron despedidos indudablemente. Hubo gente que tuvo que ser forzada, digamos, a reentrenamiento, forzada, porque a pesar de que estaban aprendiendo nuevas cosas, quizá el aprender nuevas cosas no estaba en sus planes, pero el mercado las forzó, entonces hubo resistencia de esa gente. Sin embargo, ya con pues si tú lo ves desde el punto de vista global y ves los datos, desde varios años después, ya entonces la robótica lo que trajo fue una reducción en la tasa total de desempleo, un aumento en la producción. Entonces, ¿cómo confluyen la tecnología, los cambios drásticos de la tecnología y la sociedad? A veces son cosas muy buenas, indudablemente, por eso no quise caer en ese lugar común de venir a decir la tecnología siempre es fantástico, la ciencia médica, las teleoperaciones, porque es literal un lugar común. O sea, yo no estoy aquí para vender ningún producto de tecnología. Pero a pesar de todas esas cosas buenas que pueden venir, siempre hay un poco de trauma. Ahora, ese trauma se maneja con políticas desde la regulación, desde las políticas de las naciones, y eso no siempre funciona muy bien, pero es la manera que tenemos de hacerlo ahora. Entonces, hay cosas buenas de los cambios tecnológicos que afectan a todo el mundo. Indudablemente, por ejemplo, llegó la Internet, a todos nos afectó, absolutamente. O sea, bueno, los que tenemos acceso en Colombia no es total, pero los que tenemos acceso tuvimos un cambio de vida tremendo, unas posibilidades muy grandes. Y también a otros entonces les afectará negativamente y habrá que hacer una conversación social muy grande dirigida por nuestros representantes en el gobierno. Dirigentes, nuestros Sí, dirigentes. exacto, que a veces es un poco difícil pensar que en ellos cae la responsabilidad de guiarnos en esa conversación, pero en nuestro sistema sí lo dicta, entonces sí, hay que hacer eso. O sea que estaría prácticamente, bueno, ¿cómo sería allí si el dirigente, que también es un caso, bueno, sería un caso muy hipotético, no se encuentra en las competencias dadas como se ha pasado acá en Colombia? Incluso el Ministerio de las TIC, si no estoy mal, fue en el 2008, si no me corrigen, la creación de ellos, pero si aún no están al nivel de ello, ¿qué esperaría allí un país como Colombia o, por ejemplo, algún país subdesarrollado como en Latinoamérica? ¿Qué perfil más o menos llevaría o panorama? Bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad que cae muchísimo en la comunidad académica y bueno, más que todo en la comunidad académica que en las grandes empresas, porque, bueno, el capital siempre promueve innovación en los países, ¿cierto? Si hay grandes empresas que ven un mercado de una nueva tecnología en Colombia, ellas van a intentar presionar al gobierno, aunque los dirigentes estén totalmente fuera digamos, de sentido en ese aspecto, pero siempre va a haber una presión del capital a aplicar nuevas tecnologías cuando hay mercado. Ahora, hay tecnologías provechosas, muy beneficiosas que no tienen mercado. Toca ahí hacer una presión desde la academia. Pues gente que entienda que la tecnología debe ser aplicada a pesar de que no hay muchísimos clientes dispuestos a pagar por ella y no hay gente que se puede llenar los bolsillos de dinero gracias a ello, pero hay que aplicarla. Entonces hay como una responsabilidad compartida, academia, sector privado, para respaldar ese gobierno, digamos, deficiente. O eso opinaría yo que sería lo que un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, como mencionas tú, debería hacer. Es que hay una cosa importante y es precisamente eso de como derecho fundamental
estar el acceso a las tecnologías de las redes de información. Y es que Colombia ha carecido de eso. Y no es solo un caso colombiano aislado, porque América Latina presenta ese tipo de dinámicas a través de lo que alguna vez se estableció como hacer del ciudadano un ciudadano digital, y eso fue en Ginebra. Y es que revisando las estadísticas, según las estadísticas mundiales del uso y población del Internet, podemos encontrar que nuestro crecimiento en cuanto al acceso a la información es solo del 10%. África, que podemos conocer que la infraestructura de África es menor que la infraestructura en América Latina, pero su crecimiento es aún mayor desde el 2008 hasta el 2020. Nuestro crecimiento ha sido menor. Y lo podemos notar también en el acceso. A pesar de que nosotros estemos 68.9%, ¿ya? En cuestiones de acceso a la información, y África un 39.3%, pero el crecimiento en cuanto a la infraestructura ha sido mucho mayor en África que acá. Y es que en Europa, y tú que estás en Berlín, la Comisión Europea a eso del 2010 estableció como derecho fundamental el acceso a las redes a todos los países europeos. Y ha tenido un acceso a la información poblacional del un 87.2%. Fíjate en el nivel en que se encuentra Europa con respecto a América Latina. Y esto tiene que ver mucho con las multinacionales y con las políticas que empleamos. En Colombia, y podemos notarlo por medio de estadísticas, en Colombia zonas rurales no tienen acceso a las redes de información. Y solo el 59.6% de la población mundial tiene acceso a las redes de información y a la tecnología. ¿Qué podrías hablar de eso? Bueno, hay muchas razones a las que se les podría adjudicar ese hecho, ¿no? Yo he oído de todo, pues uno oye de todo cuando habla de Colombia, rezago tecnológico y este tipo de conversaciones. Uno dice, pero hay gente que dice, pero Colombia es un país muy joven. Bueno, o sea, los tigres asiáticos también son países muy jóvenes, ¿no? Y tienen una conectividad casi total. Pero Colombia es un país muy, digamos, en Colombia no se dieron las revoluciones industriales. Es un país que copia o que adquiere tecnología externa y la aplica. Pues también hay contraejemplos de países que no eran potencias, Corea del Sur, por ejemplo, no eran potencia tecnológica y de repente pues se pusieron la 10 y ahora pues, Samsung, pues, todo el mundo puede mencionar al menos 5 grandes compañías tecnológicas surcoreanas. El caso que yo veo, o mi enfoque al respecto, no sé, pueden haber otros, mi enfoque al respecto es que Colombia ha fallado en modernizar sus sistemas productivos, o más bien en abandonar esa dependencia que tenemos del extractivismo. Entonces, ¿por qué es necesario para esos países que mencioné? Pues ¿por qué es necesario para los tigres asiáticos tener alta conectividad? Listo, ellos no tienen recursos naturales, ellos necesitaban desarrollar modelos socioeconómicos en los que todo el mundo, en los que listo, hay que prestar servicios, ¿ok? Hay que generar manufactura, porque no tenemos tierra, hay que producir, hay que tener un puerto enorme para poder gestionar comercio, porque lo único que tenemos es agua. ¿Y cómo se logra eso? Capacitando, es decir, haciendo que la información llegue a la gente. Como el modelo colombiano, pues la economía colombiana está basada en digamos, técnicas de hace muchísimo tiempo. O sea, la gente en el campo sigue arando la tierra de la misma forma. Como muy artesanal, muy artesanal. Correctamente, correcto. Y además, como la extracción, digamos, de carbón y ese tipo de cosas son manejadas por compañías extranjeras que traen conocimiento de fuera y profesionales de fuera, Colombia no ha necesitado, o sea, no se ha visto la necesidad
de interconectar a la mayoría de la gente. O sea, no ha existido el estímulo financiero para que el sector privado presione al gobierno o el sector privado financie la conectividad de la gente. Entonces, en Colombia la conectividad de las zonas rurales es un asunto que a mí me parece tétrico, es un asunto que ellos manejan como si les estuvieran haciendo un favor, como que, el Ministerio de las TICs en toda su grandeza va a conectar a este pueblo que no estaba conectado antes a Internet. Y en una plaza, en un parque nada más. Y en un parque, entonces montan una zona Wi-Fi y la persona pone una placa con su nombre. No, la ministra conectó a este pueblo porque Colombia piensan ustedes. No, es que en interconectividad, en conectar a la gente, en que la gente aprenda nuevos conocimientos, hay dinero, hay desarrollo, pero Colombia no ha entendido eso. Es una exigencia más que, es un interés de exigencia más que un favor. Exactamente, exactamente. Es como que, hombre, hay que conectar a las personas porque hay dinero. O sea, el futuro super emprendedor puede estar en alguna parte de la zona rural de Colombia y no lo sabes porque no conectaste. La persona, el joven no pudo estudiar adecuadamente o saber qué estaba pasando en el resto del mundo. No se le amplió la visión y listo, ya no es una persona que genera empleo ni nada. Entonces, Colombia ha fallado en entender eso, es mi punto. Ya que tú mencionas eso, también quería mencionarte el caso, por ejemplo, del uso de panel solar, las energías limpias, por ejemplo, que incluso fue una polémica en las últimas elecciones presidenciales, pero que hoy día vemos que un capital, solo un sector privado es aquel que está manipulando ese aspecto de los paneles solares. Entonces uno dice acá, realmente no es que no sepan, sino tal vez el interés monetario es la misma centralización de ello. O sea, la misma manipulación o monopolio, más bien la palabra, el monopolio del capital, más no llegar, supongo yo, falta de visión, de proyección nacional, llegar a todos. Porque es una cosa que uno tiene que ver es que las energías limpias, los sistemas, paneles solares, deberían llegar ya y ponerse a la palestra pública de decir, bueno, hay que renovar este mismo sistema que estamos teniendo de energía, hay que pensar en otro sistema que no sea de contaminación y aún no se ha puesto como tal en un plan o un proyecto de gobierno establecido y estatal. Sí. Es lo que uno debería ver. Y hay que conocer, hay un detalle que tiene relación con esto y es que para las grandes empresas multinacionales en materia de tecnología, un sector pequeño, una población pequeña no les es conveniente, ya, porque no genera grandes ingresos. Y eso hay que entenderlo dentro del ámbito del capital. O sea, una población pequeña genera menos ingresos que una población grande. Y eso tiene que ver también con la neutralidad de la tecnología. Y eso también habrá a la cumbre sobre la neutralidad de la tecnología, en que a las poblaciones estas de escasos recursos se les daba un acceso a la información mínimo en capacidad de velocidad o de este tipo que a una población urbana. Entonces, esa desigualdad en la Comisión Europea se planteó y en la OCDE sobre que no tratar de reducir esa brecha y mantener una neutralidad y romper esa desigualdad en materia de tecnología con poblaciones pequeñas y poblaciones mayores o poblaciones urbanas y poblaciones rurales. Claro, es que cuando tú tienes un gobierno, digamos, que reacciona únicamente a las necesidades del capital y tienes un país tan desigual en densidad poblacional como Colombia, entonces tú vas a tener casos en los que, como tú dices, conectar a una ciudad pequeña no me genera ingresos, no tengo un gobierno que me presiona para hacerlo, ¿por qué lo haría? En términos de energías limpias, listo, el mismo tema. Entonces, existen las tecnologías, hay muy buenas compañías que hacen proyectos en energías limpias en Colombia, pues fotovoltaica, pero listo, no, digamos, no hay tanto dinero en promover, en masificar esa tecnología, no hay un gobierno, no hay una política gubernamental que me obligue a hacerlo, no hay incentivos desde el gobierno para hacerlo,
o bueno, creo que los hay, aquí me puedo estar equivocando, pero bueno, no lo suficientes porque no se han visto los efectos. Entonces, ¿por qué lo haría? Dice el pequeño dueño de una compañía de instalaciones fotovoltaicas, ¿por qué? Sí, ¿por qué me molestaría, digamos? Entonces, ese es el mismo tema. Y en ese tema de la energía limpia existe una presión siempre mundial en los países, de todos los países a los países que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y Colombia en esos escenarios siempre sale bien librada porque, listo, la mayoría de nuestra energía se genera de fuentes hidroeléctricas y eso, aunque genera una cantidad sí, tiene una cantidad de efectos secundarios, ya, digamos, cosas nocivas, eso es visto internacionalmente como un modelo de generación limpia. Entonces, de esos escenarios de París, de esas conferencias, Colombia sale bien librado, todo el mundo, ellos generan el 70, creo, por ciento de su energía de fuentes hidroeléctricas, qué bien, no sé qué. Entonces, llega el gobierno con cero incentivos de promover otra fuente, porque bueno. Entonces, es un asunto de voluntad y de dinero. José, ahorita estábamos hablando y también va encaminado con esto, que es lo laboral, ¿cierto? Y tú mencionabas que había siempre un sector que se quedaba con gran parte de las ganancias por el mismo monopolio, por la misma ignorancia sobre el desarrollo de ciertas tecnologías, y eso al mismo tiempo conllevaba a la falta o de pronto a la exclusión de trabajo de algún personal que ya tenía algo establecido. Entonces, ahora yo pienso, me imagino que pues un lenguaje un poco técnico, pero sin olvidar lo humano, en el caso del blockchain con las criptomonedas y el mercado digital, sobre todo, cómo allí va a afectar eso a la población general o al común? O sea, ¿realmente va a haber un impacto negativo de pronto en la banca pues, muy general, muy particular, pequeña, o realmente hacia dónde se va a encaminar eso? Bueno, el blockchain ha tenido un problema de mercadotecnia enorme. ¿Y por qué? Por el Bitcoin, ¿no? Porque el mercado, digamos, la primera aplicación que se masificó de blockchain fue el Bitcoin y pues las criptomonedas. Y las criptomonedas comenzaron a ser usadas porque, bueno, listo, eran bastante privadas, las transacciones no se pueden o sea, es difícil hacerle control a las transacciones. No, cuando tú ves una transacción de Bitcoin, en el blockchain de Bitcoin, no puedes saber quién la hizo. Entonces se volvió un escenario propicio para dinero sucio, listo, cosas ilegales y este tipo de cosas. Entonces, esa privacidad del Bitcoin y ese uso para cosas ilegales le dio a la tecnología que está detrás del Bitcoin, el blockchain, una mala imagen. Entonces, listo, ya había gente hablando del blockchain de mala manera en estados del gobierno y ese tipo de cosas. Pero lo que es el Bitcoin, aparte de las criptomonedas, es una capa extra de seguridad, integridad de los datos en el manejo pues sí, De una en el manejo de información. los datos. Exacto, en el manejo de la información, correcto. Es una técnica, es simplemente una técnica para tener información mucho más disponible y mucho más segura. Entonces, eso sí va a impactar, pues, positivamente la manera en la que hacemos muchas cosas. Tú mencionaste la banca, la manera en la que se firman contratos. Aparte de las criptomonedas, hay muchísimas más aplicaciones del blockchain que son totalmente interesantes. En el Internet de las Cosas, por ejemplo, el blockchain va a entrar a añadir una capa más de seguridad, esa capa de integridad que mencioné antes. Entonces, es tecnología muy buena, realmente pues bueno, puedo estar un poco secado porque yo trabajo con ella, pero es tecnología que viene a cambiar las cosas muy positivamente. Ahora, las criptomonedas son otro tema ya, que sí tiene problemas, como hemos visto, ha sido un escenario de juegos de negocios ilegales, lastimosamente. Tienen posibilidades disruptivas, sí, traen sus ventajas precisamente en esa privacidad, en el hecho de que hay más control sobre los gastos, no hay una entidad centralizada que controle todos los datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un ciberataque tremendo a Bancolombia hoy mismo?
O sea, ¿cuántos millones de personas vamos a salir perjudicados de ahí? Entonces ya con las criptomonedas no existe ese problema estructuralmente, o sea, las criptomonedas eliminan ese problema estructuralmente desde su definición. Entonces, listo, hay ventajas y desventajas ahí. No tengo una buena experiencia personal con criptomonedas, si me preguntan. Pero aparte de eso, o sea, si salvamos la tecnología que está detrás del blockchain, no, yo no, personalmente no veo nada más que ventajas. Y si hay desventajas, pues simplemente no lo uso. Y creo que ahí radica este movimiento de las nuevas tecnologías que van surgiendo, y ahí es donde cae lo que está de moda. Está de moda en estos momentos hablar del 5G. Y en el mundo el 5G, y hay una serie de mitos alrededor del 5G y una serie de verdades alrededor del 5G. Y tenemos que hablar del 5G hoy en día. Alguna vez se habló del 1G, que era cuando apareció la telefonía inalámbrica, o el 2G cuando era el envío de mensajes de texto, o el 3G, que ya es la tecnología inteligente. Entonces, ya con el 5G, la aparición del 5G, se empiezan a generar estos mitos que alguna vez al 3G también le achacaron, porque empezaron a tumbar antenas de 3G alrededor del mundo, y sobre todo en Estados Unidos, unos ataques y unos atentados, y el 4G generaba cáncer y muchas otras cosas, y con el 5G pasa lo mismo, pero la gente, los especialistas, en este caso aquí en Colombia, no hablan de manera puntual y de manera clara sobre la tecnología 5G, y damos malas informaciones alrededor de esta tecnología, de esta nueva plataforma. Entonces, sería bueno hablar de eso. Sería bueno hablar también de ese 5G y romper mitos alrededor de su implementación. Y en ese caso sería primero empezar qué es el 5G para los participantes en especial. Bueno, este tema requiere otra hora. No, mentira. Bueno, el 5G es una nueva generación de tecnología celular, de la que se está hablando ahora. Viene a mejorar muchos aspectos del 4G. Digamos, hay 3 aspectos fundamentales que viene a mejorar. Hay varios, pero los 3 más importantes son la velocidad de descarga, el primero, y el que la mayoría de gente ve más controversial hablando en aplicación. Estamos hablando de velocidades teóricas de 10 Gbps, y hay gente que pregunta, ¿nosotros necesitamos eso? O sea, para ponerlos en contexto, es como si tú tuvieras un archivo de 10 gigas, no sé, un juego pesa 10 gigas, y con 10 Gbps tú podrías descargarlo en 8 segundos. Entonces la gente se pregunta, ¿yo necesito descargar un juego de 10 gigas en 8 segundos? ¿Y cuántas veces yo descargo un juego de 10 gigas? Y desde el celular. Entonces ese es el primer aspecto que viene a mejorar 5G. Listo, nos da velocidades de descarga absurdas. Y eso ahora mismo la gente se lo cuestiona, pero en el futuro vendrán aplicaciones para eso. La realidad aumentada, por ejemplo, entre otras aplicaciones, necesitan ese tipo de velocidad. El segundo aspecto, muchísimo más importante y revolucionario, es la latencia. Por latencia me refiero al tiempo que se dura una interacción entre la persona, entre el usuario del teléfono y el sistema, digamos, el servidor donde está alojado la aplicación, o el tiempo que dura un dato viajando de un usuario, de una persona a la otra. Esa es la latencia. El tiempo real. Sí, correcto. Es como el tiempo que demora el dato viajando, digamos. Claro. Ese tiempo 5G lo reduce bastante, lo reduce hasta 10 veces. Estamos hablando entonces, eso genera las conversaciones o que se hable de Internet de tiempo real, lo que significa que si yo estoy en mi teléfono y yo presiono, la interacción va a ser casi inmediata. O sea, la persona no va a ser capaz de percibir el tiempo que se demoró el dato venir, ser procesado y volver. También le llaman Internet táctil por la misma razón. O sea, es como si literal estuvieras tocando lo que estás usando. La respuesta es inmediata.
Entonces, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque trae aplicaciones que sí necesitamos. Telemedicina, por ejemplo. O sea, aplicaciones en las que un doctor puede operar a una persona que está en otro país y si el robot de telemedicina se pasa 1 milímetro, le hace un daño terrible. Entonces, con estas latencias súper mínimas, eso no va a pasar. También va a posibilitar, por ejemplo, la conducción autónoma. Si un auto va manejando solo, necesita una cantidad de información absurda sobre su entorno. Porque si vamos a poner autos a manejarse solos, la idea es que sean más seguros si nosotros los manejamos, ¿no? Entonces se necesita información externa que el ser humano no puede tener. O sea, yo voy en mi carro y hay un edificio que me está bloqueando, yo no puedo ver lo que hay detrás. Esa es una falta humana. Se entiende que la conducción autónoma no va a tener eso. Entonces se supone que mi auto debe saber que por la otra calle, que no veo, el edificio me está bloqueando, viene un auto y yo debo, y si tiene un problema mecánico o algo, no puede frenar, mi auto debe ser capaz de reducir la velocidad de inmediato. ¿Eso cómo se logra? Con latencias bajísimas, una conectividad extremadamente rápida con la infraestructura. Eso lo permite la LACEN. Hay algo, y es lo que le preocupa, digamos, a gente que maneja el campo en cuanto a el 5G supuestamente va a trabajar entre 25 y 30 ondas milimétricas. Eso es lo que dice la ciencia más o menos, y actualmente con el 4G o el 3G manejan normalmente de 0 a 5 ondas, 5 milímetros de ondas. Tú puedes conocer más de eso, y eso es lo que le preocupa en que el ser humano cómo puede responder a esas ondas, ya a nivel de salud o a nivel físico. Bueno, perdón, sí. Sí, no, continúa, José. No, esa preocupación ha estado, digamos, tú mismo lo mencionaste al principio, ha existido desde el mismo comienzo de la comunicación inalámbrica, ¿no? El Wi-Fi tuvo problemas tremendos también, todas las generaciones celulares, siempre ha habido gente temerosa al respecto, no quieren que las ciudades se vuelvan hornos microondas gigantes, porque, listo, si mi horno microondas se llama microondas, significa que calienta cosas y entonces me están diciendo que el 5G usa microondas, entonces son las mismas microondas de mi horno y me voy a morir, es la pregunta. O sea, hay gente que se burla de ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, digamos, la pregunta es válida si existe desinformación al respecto. Entonces, bueno, vamos a aclarar un poco el asunto. Hay 3 cosas que hay que tener en cuenta al momento de analizar el efecto de la radioactividad en el ser humano: la frecuencia de la onda, la potencia a la que la onda es emitida y el tiempo de exposición. Vamos por las 3. Tú mencionas la frecuencia. Es cierto que en uno de los modos de operación del 5G se le llama modo de operación de banda alta. La frecuencia es una microonda, ya estamos hablando de 30 GHz de frecuencia. Pero esos 30 GHz siguen dentro del espectro de onda no ionizante. Que la onda sea no ionizante significa que no transporta la energía suficiente para cambiar el estado de la materia. O sea, no ionizar significa mover un electrón dentro de los átomos, pues ya a nivel atómico, hacer un cambio ahí en el estado donde está el electrón. Estas ondas no tienen la energía suficiente para hacer ese cambio. Entonces, teóricamente no tienen la energía suficiente para cambiar nada de tu cuerpo. Ellas solamente te atraviesan. Eso es en la frecuencia. Ahora, en términos de potencia, porque es cierto que frecuencias bajas con potencias altas también pueden tener efectos, pero en términos de potencia tampoco deberían preocuparse, porque, bueno, el hecho de que usemos frecuencias bajas significa que la onda no viaja tan lejos, ¿ok? Se atenúa mucho más rápido. Eso significa que necesitamos que las antenas estén más cerca. Para que las antenas estén más cerca, es decir, las antenas 5G van a estar más cerca una de la otra que en 4G. Pero para que las antenas estén más cerca las unas de la otra, se necesita emitir a menor frecuencia, a menor potencia. ¿Por qué? Porque si no interfieren. Entonces, eso significa que por definición 5G en banda alta emite a una menor potencia
que 4G o 3G, porque las antenas están más cerca y no pueden intervenir. El tercer punto es el tiempo de exposición. Ahora, 5G trae una cosa muy interesante que ya ha sido usada en otras tecnologías, que es la conformación digital de haces. Significa que la antena literalmente apunta a donde está el usuario. Si yo soy el que está hablando, la antena va a apuntar el haz directamente hacia mí. Uno en 4G, 3G, en todas las tecnologías, en Wi-Fi, uno está totalmente sometido a la radiación electromagnética de cualquier antena, aunque yo no esté aunque yo no esté haciendo la llamada o yo no esté usando la computadora, yo recibo la radiación de la antena Wi-Fi que está al lado mío. En 5G eso disminuye porque ya la antena se focaliza únicamente al usuario. Entonces, si yo no estoy hablando, yo no tengo radiación en mí permanentemente. Entonces, tenemos los tres aspectos para recapitular: frecuencia, potencia y exposición. La frecuencia no es ionizante, no hay que preocuparse. Hay muchísimos estudios al respecto. La potencia es más baja por definición que en tecnologías anteriores y la exposición es menor. Entonces, yo no me preocuparía. Ahora, claro, yo no soy médico tampoco, no tengo el diploma para decir eso no tiene efectos en el cuerpo, pero en simple comparación a tecnologías anteriores que han estado 30 años y todavía no nos hemos calcinado en la ciudad, no me preocuparía. José, y en ese caso, para ir finalizando allí, ¿cómo serían los retos que tiene Colombia con el 5G, con la implementación del 5G, en comparación con otros países que ya desde el año pasado, como Alemania, Corea, ya lo han implementado? Entonces, ¿cómo estaría allí esa implementación en Colombia? ¿Cuáles serían esos retos? Bueno, Colombia comparte un reto que comparte todo el mundo ahora con el 5G y es un reto tecnoeconómico. Nosotros tenemos tecnologías 4G que tienen unas velocidades de descarga muy buenas. El LTE Advance y el LTE Advance Pro te permiten ver videos en YouTube sin ningún problema, en movimiento, te permiten, o sea, cualquier tipo de streaming, te permiten hacer cosas de las aplicaciones que tenemos hoy en día. Entonces, como la tecnología que tenemos nos permite soportar las aplicaciones que son masificadas hoy en día, no hay presión de los clientes por una tecnología que te permita más. Ese problema está pasando en todo el mundo ahora mismo para implementar 5G. Que el 4G, digamos, que el 4G no es tan malo. O sea, el 4G no está, no es una cosa dinosaurica, obsoleta, que debamos desechar, en realidad no lo es. Ya, entonces, el primer problema es tecnoeconómico. El segundo problema es que hay que hacer un cambio de paradigma porque el 5G, bueno, ese es un tercer aspecto del 5G que iba a mencionar antes y se me pasó. Pero bueno, ahora lo voy a mencionar ahora. El 5G permite que entren las máquinas también a la infraestructura de comunicación. Ya no solo vamos a hablar entre humanos como en el 4G, que era mi celular con el tuyo, o mi celular con un servidor en alguna parte para una aplicación. Ahora las máquinas van a hablar entre sí porque las máquinas van a ser parte de eso. Sensores distribuidos por todas partes, que la gente tenga el Smart TV conectado al 5G, la nevera tenga funciones inteligentes, la lavadora te indique cuando se te olvidó sacar la ropa, la cafetera te dice cuando es momento de cambiar algún componente. Ese tipo de cosas significa que en el futuro los usuarios vamos a tener como 30 cosas en la casa conectadas a la vez. Y también en los espacios rurales van a haber aplicaciones en agricultura, van a haber aplicaciones de sensórica, manejo de bosques y ese tipo de cosas. El problema de Colombia en ese aspecto es que Colombia tiene un relieve tremendamente diverso y que la población está muy concentrada en las ciudades. Si tú miras Alemania, Alemania tiene el doble de ciudadanos de Colombia y ninguna de las ciudades alemanas es tan grande como las cuatro ciudades más grandes de Colombia. Bueno, a menos que considere Berlín y el área metropolitana, pero ese es un caso aparte. Las ciudades normalmente en Alemania no son tan grandes. Significa que la gente está mucho mejor distribuida. Significa que hay dinero, ahora mismo, como mencioné en el primer punto, hay dinero en llevar conectividad a más partes. Cuando se lleva la conectividad a más partes, las máquinas que estén en esas partes también van a verse afectadas por eso y van a usar esa conectividad. Colombia tiene muchísimas zonas no habitadas o donde hay pueblos muy, muy pequeños
donde no va a haber conectividad de 5G en muchos años. De hecho, ahora mismo no hay conectividad de 4G o conectividad de ninguna manera, como ustedes estaban mencionando. Entonces, Colombia tiene que solucionar ese problema ya desde otra perspectiva. Ya no es desde la perspectiva del mercado, ya no es está la plata, vamos a hacerlo. No, debe ser desde una perspectiva más activa, puede ser el gobierno promoviendo la conectividad de esas zonas o buscando la manera de que sea rentable para las compañías hacerlo. Entonces, ese problema no lo tiene Alemania. Aquí hay, listo, hay dinero para conectar zonas muy lejanas porque siempre hay gente que paga. Colombia no. Entonces, hay que solucionarlo de otra forma. Ese problema también está. Y bueno, hay otros tipos de problemas que tiene el 5G a nivel mundial que también lo tenemos en Colombia, pero bueno, Sí, no me quiero. ahora que tú decías eso, recuerdo uno cuando uno va al Tayrona o a la sierra, ya no hay señal, ya se pierde absolutamente todo, la conectividad. Sí. Bueno, recuerda que nosotros estamos aquí, y para el público en general también, en una sesión en una parte fundamental que dice mitos y verdades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo englobar aquello que es de la tecnología con lo humano? No sé si, Jorge, podemos juntarlo frente a los comentarios Sí, es o que si vamos viendo. porque está muy activo en estos momentos gente que está conectada a través de Facebook. ¿Los puedes ver, Y Jorge? Sí. entonces, Sí. No los he leído, pero los puedo ver. bueno, Esteban Álvarez quiere explicar que puede haber un avance en materia de ciencia tecnológica que evidentemente es de adquirir, pero al quedar lo social estancado puede generar desigualdades. O sea, realmente lo social y lo tecnológico deben ir de la mano, es un avance, pero con las desigualdades sociales puede generar un problema en cuanto a proporciones con respecto al avance tecnológico y el avance social. Eso menciona Esteban en estos momentos. Menciona el ejemplo de la virtualidad, que ya lo hablamos sobre el caso de la virtualidad en Colombia, y hay un problema de adaptabilidad ante esas tecnologías y reconocimiento ante las tecnologías. Pero estas dinámicas, la pandemia nos dejó al descubierto de muchas falencias, y menciona de que puede esto ligarse a las condiciones económicas, progresa la tecnología, más esto no es un beneficio para el que no puede beneficiarse por lo económico. ¿Beneficia a las poblaciones o a individuos el progreso realmente? Bueno, como yo lo veo o como veo que ha pasado hasta ahora, es un proceso de cascada, ¿no? O sea, hay una nueva tecnología a la que tienen acceso siempre unas pocas personas primero, luego se masifica y tienen acceso a las industrias o tienen acceso al capital, luego se supone que el capital o esa industria debe generar empleo y debe llevar ese beneficio a las personas, pero, o sea, simplemente en un sistema económico como el que tenemos ahora, en el que tenemos en Colombia, en el que no hay una presión sobre la compañía para llevar esos beneficios directamente a las personas, no veo realmente cómo tecnológicamente se pueda solucionar esa brecha, para ser sincero. Todo el mundo cita la conectividad, ¿no? Todo el mundo dice hay que conectar a todo el mundo y todo el mundo tiene acceso a Wikipedia y en ese momento todo el mundo puede adquirir los conocimientos para salir de la pobreza y vencer esa brecha. Sí, listo, pero entonces nos devuelve al problema anterior. ¿Cómo pagamos esa conectividad de todo el mundo? Entonces, sí, desde el punto de vista de la tecnología, pues no sé cómo se puede solucionar eso solo en tecnología. Pues Google está tirando drones que llevan internet a las zonas más lejanas de África, con globos también. A esos pueden ser soluciones, pañitos de agua tibia, pero yo creo que la solución ahí no es tecnológica. La solución es una conversación social y política en la que se obliga a que esos beneficios lleguen a todo el mundo. Desafortunadamente en nuestro país no se da. Hay gente haciéndose muy, muy rica, pues, muy poderosa a punta de nuevas tecnologías,
y hay gente que ni siquiera las conoce. Y fíjate, José, aquí hay un comentario de Presuniversitario del Caribe y dice, no va muy bien que todo el peso de la conectividad dependa de los entes privados. Eso solo fomentaría políticas neoliberales. Y fíjate que tú deseas que Cuba, por ejemplo, que es un país que de pronto se aleja de ello, Claro. dice, permita también un desarrollo tecnológico, porque a veces pareciera como si no fuese compatible, como si no fuese compatible de pronto un modelo, un sistema político con un desarrollo tecnológico. Entonces también él pondría otro debate, me imagino que otra sesión, sobre cómo se podría trabajar desde allí. Pero bueno, no sé, en ese caso, ¿qué opinarías de lo que dice Presuniversitario del Caribe? Europa es un punto medio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues Europa Central, digamos, y los países nórdicos son modelos socialdemócratas en los que hay un Estado fuerte, a pesar de que hay compañías multinacionales, hay a veces monopolios, hay un Estado fuerte que impone ciertas políticas que el capital privado tiene que cumplir. Y aquí se ve todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, la Unión Europea fueron los únicos capaces de domar a Google sus políticas de privacidad tétricas que simplemente robaban absolutamente todos tus datos sin ningún remordimiento para procesarlos de la forma en la que les diera la gana. Entonces, se necesitaron políticas muy fuertes para eso. Siemens, o bueno, cualquier empresa grande en Alemania, por ejemplo, para citarte unos casos, tienen que contratar un número muy específico de estudiantes, tienen que contratar un número específico de mujeres, tienen que contratar un tipo específico de internacionales, de refugiados. O sea, se ve una política fuerte, o sea, que hay un Estado que existe. Y eso es una de las diferencias más grandes que sientes cuando pisas el viejo continente. Y es que tú sientes que el Estado existe y que impone cosas sobre las compañías e intenta que todo el mundo viva en un estado similar. Ahora, hay gente que se queja por eso, la gente pues que está más acostumbrado a un sistema más libertario, entonces hay gente que dice, bueno, pero los impuestos son muy altos, en Alemania se paga el 40% en impuestos por ingreso, fundar una startup aquí es casi imposible porque hay que pagar un montón de impuestos y ahí tengo que contratar a las personas que ellos me digan que contraten. Ok, pero si ves que hay como compromisos, entonces... Un equilibrio. Exacto, exacto. Hay como un equilibrio ahí que de alguna manera está funcionando, porque, ok, Alemania es la cuarta economía del mundo, el Reino Unido es la quinta, Francia es la sexta, o sea, no hay espacio para decir, ok, el sistema socialdemócrata falla totalmente, la gente está empobrecida, comunismo, no. Ya, o sea, es un estado fuerte. Entonces, como menciona la persona en el comentario, yo tampoco veo bien eso, que el peso de conectar a las nuevas personas caiga en el privado. Eh, pero también debe haber una presión muy fuerte desde el gobierno. O sea, también creo que esa presión es necesaria. Y en Colombia esa presión no existe porque pues simplemente ellos bailan al ritmo que los capitales determinen. Entonces, es eso. Yo tampoco estoy de acuerdo, sinceramente. Espero que hubiera más presión, me gustaría que hubiera más presión gubernamental al respecto. Claro, para que se genere ese equilibrio que tú dices de capitales y sobre todo desde lo humano, que no se aleje la tecnología de ese sentido social. José, algo muy importante, y no sé si para finalizar, Jorge, nosotros en nuestra sesión de mito, verdad, queríamos tocar 3 temas importantes y que al final pues terminan siendo hasta un poco jocosos, porque uno diría, bueno, ¿cómo puede llegarse a interpretar así algo que permitiría el progreso de las sociedades, pero aún así todavía hay esos, como diría Jorge ahorita, unos prejuicios, y tú también, unos prejuicios, unos juicios de valor negativo sobre esos progresos tecnológicos. Entonces hay un tema, ya que nosotros estamos hablando ahorita del 5G, y podría sonar hasta jocoso, pero es muy fundamental, que va con relación a la coyuntura del COVID. Entonces, ¿el 5G es perjudicial para la salud o tiene alguna relación con el COVID, con la aparición del COVID?
Bueno, la primera parte de la pregunta, si hay alguna afectación de la salud, como mencioné, por efecto de recibir la radioactividad, pues no, o el consenso es que no, claro, el método científico menciona que eso puede cambiar. Si llega alguien y demuestra lo contrario, pues podría cambiar en un momento, pero hasta ahora no, es el consenso que se tiene. Y con el COVID, pues es el mismo consenso también. O sea, yo desde la ingeniería no te puedo decir las ondas de 5G no te hacen más propenso a una enfermedad viral. Aunque me suena loco realmente, pero digamos, yo no tengo el bagaje científico para decir que no, pero el consenso es que no. O sea, el consenso de las personas que sí tienen el bagaje científico es que no. Entonces, ¿a quién le crees tú más? ¿A comunidades científicas con millones de dólares en funding que están de acuerdo en que no existe una relación entre las dos cosas? ¿O a alguien que abrió un blog la semana pasada y que tú encontraste en Google por alguna razón y esa persona habla bonito, entonces suena que tiene razón? Claro, eso es. Tú explicabas hace un momento sobre la relación precisamente a nivel físico con toda esta parte de lo que compone la tecnología o la plataforma 5G. Y existen, y podemos caer en cuenta de que no, que realmente no hace una afectación grave, ni tiene relación, ni este tipo de cosas. Y ahora viene otro mito. El avance tecnológico hará que el hombre quede más relegado que actualmente. ¿Relegado frente a qué? Relegados frente a al reemplazo de tecnología. O sea, el hombre, el trabajador, se ha reemplazado por tecnología. Y esa tecnología. Okay. Y mucha gente se lo pregunta. O sea, estas preguntas pueden ser divertidas, pueden ser hasta un poco mínimas, pero son curiosas porque nacen en la red. Y mucha gente acoge las preguntas como algo real. Entonces, sí. Sí. Bueno, es una pregunta que yo considero válida porque fue uno de los efectos de la tercera revolución industrial, ¿no? Muchos ingenieros y muchos emprendedores intentan como ponerlo de una manera más bonita, pero la tercera revolución industrial necesitó de mucha gente cambiando de trabajo, mucha gente siendo despedida para luego entrar a otras áreas. Entonces, es una pregunta válida. Bueno, la cuarta revolución industrial, o lo que viene ahora, es mucho más centrado en cómo recogemos y utilizamos los datos que se generan en industria. No están directamente relacionados con las líneas de producción, es decir, las líneas de producción ya están automatizadas, se tiene toda una ingeniería de control muy desarrollada respecto de eso. La cuarta revolución es más, ok, ya automatizamos la línea, ahora, ¿cómo tomamos esa información y la volvemos algo útil? Para ese tipo de cosas se necesita gente. O sea, se necesitan expertos en datos, se necesitan estadísticos, matemáticos, ingenieros, científicos de datos, que recuperen ese tipo de información, busquen patrones y hagan recomendaciones a la compañía. Eso va a traer más ganancias a las compañías y va a traer ventajas. Entonces, ahora en la cuarta revolución no hay una conexión directa entre el ser humano siendo reemplazado por alguna gente en el plano industrial. Ahora, la inteligencia artificial trae otros fenómenos fuera del campo industrial. Por ejemplo, ya se habla de que van a desaparecer los agentes de call center porque van a ser reemplazados por chatbots, o que van a ser otras profesiones van a ser reemplazadas también. Pero este proceso es mucho más paulatino. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial no va tan rápido como Hollywood nos ha vendido que va. No, las personas que trabajan en inteligencia artificial, y a mí, yo que tuve algo de contacto en eso, vi que todos se burlan porque dicen, la gente está, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, nos vamos a quedar obsoletos y mi sistema aquí que yo entrené no puede diferenciar un perro de un árbol. Entonces, como que todo el mundo le tiene miedo a los robots dominando el mundo y nosotros apenas estamos en una etapa de descubrir cosas. Además, recientemente hubo el estallido
el aprendizaje de máquina adversario, significa que se encontró una debilidad muy fuerte en los algoritmos que se tenían hasta ahora de aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina es parte de la inteligencia artificial. Entonces eso le puso el freno a este tipo de aplicaciones. Más aún, de que no iban tan a la velocidad de la que Hollywood nos está vendiendo, ahora van aún más lento porque se encontró que tienen un problema serio, que pueden ser engañadas fácilmente, digamos. Entonces, va a haber un cambio, obviamente, de pronto en 100 años ya no existan unas profesiones que existen ahora, pero lo mismo pasó hace 100 años. Entonces, el cambio se generarán nuevas profesiones. Exactamente, se generarán nuevas, la sociedad se moverá en ese sentido, pero no es tan rápido no va a ser tan rápido como la gente lo cree por alguna razón, o porque, bueno, la media lo vende así, entonces los medios dicen que la inteligencia artificial está reemplazando absolutamente a todos. Entonces, ahí nos responderías el último mito, que era que pues, las máquinas o la inteligencia artificial afectaría de todas maneras la misma presencia humana, como también nos ha visto, ya que tú dices hollywoodense, con Terminator. O sea, de pronto de la influencia mucho sí hace que se piense que como en Terminator, no sé en qué momento es que dicen en el 2020, 2000 algo, que ya iba a haber la presencia total de las máquinas y iban a aniquilar al hombre o iban a acabar. Incluso también hay gente que pues tiene la costumbre de apagar su celular si va a hablar porque siente que Google todo el tiempo los está espiando y que va a saber y que va a perfeccionar mucho datos. Entonces hay todavía como unos mitos. Y en 1999 era peor, realmente. Era peor todos esos mitos alrededor de la tecnología. Y la famosa revista muy interesante que fue vendida, eso acogió a la sociedad latinoamericana mucho y tenía que para el 2015 más o menos tendríamos carros voladores y todavía estamos esperando el primero. Entonces, todas esas cosas pasan. Ya. Sí, exacto. Todo eso pasa. Las expectativas de la gente, pues los medios y de pronto la ficción manejan un poco ahí. Y es verdad que la inteligencia artificial tiene el potencial de cambiar cosas fundamentalmente de maneras muy fuertes, pero no va a ser tan rápido como la gente lo cree. O eso es lo que se está viendo. Se podría decir que aún se siguen manteniendo el equilibrio de las 3 leyes de la robótica o algo así. Bueno. Todavía, o sea, no sé si a estas alturas ya le habrán dado a una inteligencia artificial el control de algún misil balístico o algo así. Quién sabe qué estarán haciendo los países desarrollados en tecnología armamentística que tenga que ver con inteligencia artificial. Pero yo creo que lo pensarían 2 veces. O sea, a la hora de independizar ese tipo de pues, aplicaciones bélicas de un ser humano, porque, como te digo, se han descubierto problemas de la inteligencia artificial que son fundamentales y que hay que tratar antes que eso, antes que darle un arma a un robot y violar las 3 leyes de la robótica. Bueno, creo que ha sido una conversación bastante amena y sustanciosa realmente. De verdad. Y sí, perdón si fui denso a veces. No, al contrario, espectacular. Y todo este componente social. Realmente es fundamental hablar de ello. Y todavía quedan temas como lo que salió ahora nuevo sobre la basura informática. Este tipo de la cuestión de la basura informática, que vi una nota por medio de un canal de CNN y la Deutsche Welle sobre que es fundamental tratar ese tema de la basura informática. Claro, pero ya sería en otro momento hablar de eso. Las redes sociales y las sociedades súper intercomunicadas. Entonces, al final, bueno, fue una charla amena, como dice Jorge, y también nos da ideas para otros encuentros, los terceros encuentros. Claro, yo les agradezco muchísimo también la invitación. En realidad me gustó mucho la conversación también. Tengo este tipo de conversaciones por deporte. la gente se cansa a veces. Entonces... No, de verdad, para mí ha sido agradable tener este tipo de charla, aunque no estamos inmersos mucho en el conocimiento exacto sobre este tipo de las redes de información, las redes tecnológicas, pero tener, digamos, con las palabras puntuales y necesarias para que los que nos están viendo o nosotros mismos podamos entender ese mundo.
Y gracias, José, por haber aceptado la invitación, Tatiana igual, por siempre acompañarnos en este gracias, espacio. Jorge. Y gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias a todos quienes estuvieron. Y sigan a DEA también todos los viernes, Visual Anarchy, todo el contenido que tenemos en general, sobre todo en la parte de historia, recomendaciones de libros, recomendaciones de efemérides, en fin. Todo esto para ustedes, un público general, un público también muy científico y que también permita, José, de verdad muchas gracias, que el lenguaje tecnológico no pierda su carácter humano, su esencia humana. Claro. Entonces, es así. Tenemos hasta discursos memorables, tenemos una sección de discursos de todo tipo, tenemos fotografía que manejan también un contexto social, entonces síganos. Gracias, José, por habernos acompañado, gracias a todos por haber sintonizado una vez más Visual Anarchy y nos vemos dentro de 15 días. Chao. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego, gracias, José. Chao, Jorge. Chao.